Y tenemos que hablar también de esta determinación que adopta la Agencia Nacional, en este caso, de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES. Decide temporalmente suspender la emisión, dice, de dictámenes técnicos para la creación de nuevas universidades e institutos superiores en el país. La medida se enmarca en un proceso de revisión de los criterios de evaluación del sistema educativo con el objetivo de endurecer un poquito los requisitos de calidad académica y sostenibilidad institucional. La información nos lleva hasta un móvil en vivo. Bomberos que habrían sufrido un accidente acudiendo ellos a un servicio. Cristian, contanos más, por favor. Buen día. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Triste por lo ocurrido, por lo que nos encontramos. El temor más grande que tiene un bombero voluntario se acaba de cumplir. Camino a un servicio, a un accidente de tránsito con personas atrapadas frente mismo a la Expo. El móvil de la segunda compañía Santísima Trinidad lastimosamente sufrió un accidente de tránsito. Aparentemente un percance vehicular con otra camioneta hizo que dé giros en trompo el móvil de K2 y bueno, terminó impactando contra una columna y este es el resultado. Está el comandante Ray Mendoza, comandante nacional. Comandante nacional, el temor más grande que tenemos los bomberos se acaba de cumplir, encontrar a nuestros camaradas que son parte de un servicio. Sí, lamentablemente nos tocó esta vez también. Por suerte el personal se encuentra en buenas condiciones, aún así fueron derivados para un chequeo médico al centro asistencial, entonces esperemos descartar cualquier cosa. Capitán, ¿cuáles son los informes que le dieron hasta ahora? ¿Qué es lo que pudo haber ocurrido aquí camino a este accidente frente a la Expo? ¿Y qué pasó? Por eso termina de esta manera el móvil de K2. Bueno, el vehículo estaba acudiendo a una emergencia, a un accidente con una persona atrapada. Por el camino aparentemente le sale una camioneta, por la velocidad que venía también nuestro camión y como es un vehículo pesado ya no pudo, para no chocar a esa camioneta tuvo que desviar y fue a chocar por la columna del paseo central, ¿verdad? Capitán, ¿cuántos personales se trasladaban en este móvil AD21? Estaban cuatro personales. Fueron llevados al centro asistencial en este momento para poder hacerle un chequeo y descartar cualquier lesión que puedan tener ellos, ¿no? Sí. Pero para la familia que está viendo ahora nuestro noticiero a esta hora con don Silvio y Fernanda, ellos están bien, estables, solamente por una cuestión de prevención fueron. Sí, así mismo ellos están estables, se encuentran bien, digamos, como estás diciendo, es por una cuestión de prevención o descartar cualquier síntoma, cualquier lesión, fueron llevados al centro asistencial. Gracias, comandante. No, gracias a usted. Bueno, Fernanda, don Silvio, este es uno de los móviles emblemas de los bomberos al nivel nacional, no solamente de la segunda compañía Santísima Trinidad. Y realmente duele mucho ver el daño que está sufriendo ahora la institución. También estábamos con el teniente encargado de personal, Juan Gabriel Franco. Sí. Teniente, usted estaba apelando un poco a la ayuda de alguna empresa importante que mueva maquinaria porque se está necesitando un móvil especial para poder mover este móvil de los bomberos. Sí, así mismo. Realmente tenemos contacto de varias grúas, pero por la envergadura del camión no estamos consiguiendo una que pueda llevarnos. Realmente también agradecer a las grúas, digamos, que les llamamos, pues muy amablemente nos dicen que lastimosamente en este caso no pueden ayudar porque no tienen la capacidad para este tipo de camión. Sí. Bueno, Fer, yo te estoy poniendo en altavoz para que ya te pueda escuchar el teniente Franco, el encargado de materiales de la segunda compañía Santísima Trinidad. Sí, y antes de eso también, y agradeciendo allí al teniente Cristian, no sé si tenés o el teniente o alguno otro de los voluntarios el dato de los nombres de los que iban dentro de este móvil para tranquilidad también de sus familias de que fueron trasladados a algún centro asistencial.
Ya, con los familiares ya nos comunicamos nosotros. Ellos están bien, como les había dicho, el chequeo que hacemos es de rutina. Nosotros más que nadie sabemos que después de estar involucrado en un accidente de tránsito es importante hacerse los chequeos porque muchas veces los dolores aparecen después. Claro. ¿Y ellos fueron ¿Cómo se suele trasladados decir? conscientes? Sí, no. Ellos estaban sentados aquí. Habrán visto detrás mío hay una escalerita, estaban todos sentados ahí, estaban bien. Habrán visto también en las filmaciones las mangueras que estaban en el suelo, eso, ellos bajaron todas esas mangueras como para aliviar ya el peso del camión, se descargó el agua, o sea, como para que tengan una referencia en cuanto a la condición de ellos, se encontraban bien, digamos, para hacer todas esas tareas. Claro, y este móvil, ¿cuánto puede llegar a costar una reparación de lo que estamos viendo ya del daño que tuvo ahí en la parte del costado, teniente? La verdad que habría que estimar, justamente le estábamos por dar un cariño al móvil con volver a pintar y algunos detalles de chapería, obviamente mucho menores a esto. Claro. Y ese presupuesto estaba por los 20 millones más o menos. A esto hay que sumarle, veo ruedas reventadas y más todo lo de chapería. Y el tren delantero. Estimo fácilmente unos 50 millones más o menos. Por ahí. Estamos hablando de un vehículo, si bien ya modelo antiguo, pero está impecable realmente. Teniente Silvio Cueva te saluda. Y ahora, ¿qué tal, Silvio? ¿Cómo sacar de ahí este pesadísimo camión? Es el gran desafío que tienen ahora, ¿verdad? Sí, así mismo llevar el camión, liberar el tránsito también, que estamos armando un lío tremendo con el tránsito. Y bueno, ya tenemos el taller por suerte, o sea, la gente responde rápido. Seguro que sí. Ahora, para cerrar nomás, de mi parte al menos, ¿qué se sabe del auxilio requerido? ¿O se fue otra dotación, otro grupo a brindar esa asistencia? A nivel de asistencia, recibimos asistencia de los compañeros de la 4ª Compañía del Luque, a nivel de bomberos, digamos, CM, la Policía Nacional, todos se portaron. Nuestro inconveniente ahora es la grúa. Ya. Ok. Bueno, gracias, teniente. No. Gracias, Fer. Resaltar que la camioneta que estuvo involucrada se dio a la fuga. Ahora Cristian, estamos esperando que abran los locales para poder buscar el circuito cerrado y tratar de ver el número de chapa, ver el vehículo que estuvo involucrado porque impacta a los bomberos y luego se da la fuga. Pero, Cristian, tengo una duda nomás para cerrar. ¿Hay algún tipo de giro que se podía hacer ahí? O sea, ¿giró de hacia la izquierda, le salió el vehículo o fue de alguna de las calles de la derecha? Por lo que presumo, Fer, y vamos a mostrar con Anderson Schussmuller, hay una entrada, un giro a la derecha antes de llegar al lugar donde termina el móvil. Una cuadra. Entonces podría haber salido de forma rauda un vehículo y más el la móvil pista para mojada. no chocar termina desestabilizándose y echó incluso la columna. Fer, vamos a ver si podemos con Anderson mostrar. Hay una columna que se tumbó acá. Acá tenía que haber una columna en el medio. Ahí se ve la columna, ahí están las luces del alumbrado público. Anderson va a mostrar. Ahí le pedimos permiso a la gente para pasar. Y esta es la columna que voló acá, Fer. Y don Silvio. Que ahora que no amanece temprano es también una cuestión de tener en cuenta si van a circular por ahí. Si bien es cierto hay un pequeño cono, a uno le puede agarrar desprevenido. Claro. Justo ahí a un costadito de la Una columna de aluminio del tendido eléctrico, del alumbrado. del alumbrado, exactamente. Bueno, La base Sí. que... Don Silvio y Fer, les quiero contar nomás algo antes. Este accidente donde una persona quedó atrapada frente a la Expo era el 5º accidente que yo venía escuchando en mi radio de los bomberos desde las 4:30 de la mañana. Mucha gente alcoholizada por la calle se podía ver. Yo de ida al canal cuando me di cuenta de eso.
Y hasta ahora la radio de los bomberos no está parando, tenemos demasiados servicios, mucha atención a la gente que está saliendo de la casa porque hay gente que evidentemente continuó la fiesta y bueno, ahora se están dando los resultados de esa fiesta que continuó después de las elecciones. Sí, totalmente. Así es. Bueno, gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Bueno, ayer en medio de la jornada electoral se produjeron realmente varios episodios de violencia, a puñetazos en algunos locales de votación y también denuncias de otros delitos electorales. Y atención al caso que le vamos a mostrar y comentar. Uno de los incidentes más significativos, me parece, que derivó también en la intervención policial durante estas internas partidarias. Ahí está el... Sí. Lente que tenía una persona que ingresa con ese dispositivo y había sido que tenía una mini cámara. Que son lentes que Sí. ya vienen con esa adaptación hecha. Ajá. Algunos son lentes de sol, otros son lentes de vista. No sé de qué... Si característica es, ¿verdad? si la habrán adaptado nomás ya o no. Pero son lentes especiales, algunos de ellos bastante caros. Sí. Los Ahí que son también. los originales, sí. Y tiene una pequeña cámara al costado. Ya Y que... está ligada o está enlazada a la aplicación del teléfono. Ajá. Entonces O sea uno graba, es como si fuera que yo puedo grabar todo lo que estoy viendo ahora mismo, desde mi óptica, desde mi perspectiva, ¿verdad? se usa este tipo de dispositivos en investigaciones periodísticas, de repente la famosa cámara oculta también. Pero hoy en día todo el mundo ya tiene. Todo el mundo ya tiene. Todo el mundo ya tiene. En algunos Ya casos... no es tan oculta la cámara. Sí. Un producto de Meta, de Ya. de Facebook. Sí. Ahora bien, ¿qué fue lo que ocurrió? La apoderada del otro movimiento fue la que alertó a la policía en ese local de votación en la jurisdicción de la comisaría 10ª metropolitana. Ocurrió esto, no ocurrió en Yabebirí, no ocurrió en Cumandacay, ocurrió acá, en pleno centro de nuestra ciudad capital. Esta ya es la derivación policial del caso. Y alerta a la policía y bueno, y se le agarra al que entró al cuarto oscuro con ese accesorio, ¿verdad? Entonces, esta persona dice, reconoce, sí, pero me dio fulano. Por eso es que terminan detenidos dos personas. Y fueron llevados hasta la sede policial y van a ser imputados seguramente en las próximas horas por la fiscalía. Va a ser muy importante también, Fer, hacer un repaso de todos los incidentes y de la derivación a nivel fiscal. Claro, el ¿Cuántos seguimiento. imputados? Claro, hay que darle seguimiento con la fiscal que estuvo bastante activa ayer, precisamente. Este es uno de los detenidos, pero son dos, finalmente, los que fueron sometidos a esa verificación policial y vamos a ver qué reporta también la fiscalía en torno a esta causa. El objetivo de usar esta lente era precisamente registrar el voto de la persona, capaz que después se entregaba ese mismo accesorio al otro votante y así sucesivamente, para tener el control de la emisión del voto. Exactamente, estaba viendo nomás el precio de este tipo de lentes. Los que son originales, don Silvio, son bastante caros. Porque son... Más de 3 millones. Si son los anteojos de sol de una marca en específica, llegan a los 3 millones de guaraníes. El precio del anteojo, ya con el lente integrado. Los lentes de sol de una marca bastante conocida, ¿verdad? Que es similar a esta. Pero esta por lo menos hacía las veces de lente de vista. Así es. ¿Hay una nota con el jefe policial? Sí, vamos a escuchar. Ya a punto de cerrarse el local de votación del Colegio Federal de Alemania, uno de los apoderados le mencionó a un policía que estaba cubriendo en lugar de que un elector ingresó en la urna con intenciones
votar, ¿verdad? Y tenía un puesto, un anteojo, ¿verdad? Aparentemente con una cámara en ambos marcos, ¿verdad? Seguidamente ahí el personal interviniente identificó a esa persona y pudo constatar efectivamente de que el anteojo que portaba esa persona tenía 2 cámaras aparentemente. Asimismo, consultado de quién le proveyó esa cámara, mencionó a otra persona que también fue identificada en el acta. Se labró acta de procedimiento, se comunicó primeramente al fiscal ordinario, quien manifestó de que se comunique al fiscal de delitos electorales, ¿verdad? Y asimismo la misma ordenó la detención de ambas personas. Esta persona manifestó así también la apoderada. Una de las apoderadas mencionó que estaba presente ahí, de que ella vio cuando supuestamente esta persona le entregó a este elector ese anteojo, ingresó en el local donde tenía que realizar su voto. Y podemos presumir eso, a nosotros no nos consta también esa actividad, pero sí a esa persona a quien le mencionó la apoderada, sí podemos constatar de que efectivamente según ella, él le entregó ese anteojo para ingresar en el cuarto oscuro. Podemos presumir de que seguramente una vez que iba a votar tenía que quedar registrado en la cámara, ¿verdad? El voto que habría hecho, seguramente presumimos nosotros, ¿verdad? Bueno, la explicación del jefe policial interviniente, esto ocurrió en una escuela de la jurisdicción de la comisaría 10ª, Fer. Que es la escuela y colegio de la República Federal de Alemania. Ahí estaban realizándose las elecciones cuando esta persona o estas personas entran con estas gafas con cámaras al costado. Cámaras que son bastante visibles, evidentes, por así decir, si uno mira con detenimiento, ¿verdad? Pero totalmente. Si uno mira así al pasar nada más a una persona no se va a dar cuenta que está grabando. Y la identidad de los detenidos, el que portaba ese lente, Cristian Iván Morales Cáceres, un hombre de 31 años cuya imagen recién teníamos también ya en la sede policial. Y él dijo, sí, va, ella pota, pero a mí me dio otra persona. ¿Y quién es la otra persona? Marcos David Sánchez Pérez, de 35. Ambos quedaron detenidos por disposición de la fiscal Sandra Ledesma. Se incautó lógicamente como evidencia el dispositivo. Uno de los detenidos, el que portaba el anteojos, tiene algunos antecedentes por perturbación de la paz pública, otros delitos, y tenía como medida la prohibición de portar armas y otras cuestiones. En fin, van a ser imputados seguramente. Se anuló también el voto que él emitió, lógicamente. Más vale, sí. Más vale, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver que la imputación fiscal ya quiero ver. Porque en otro local también se constató el uso de una cámara, una camarita, pero ese fue más casera, ¿verdad? Una cámara más frente a un cuarto oscuro. Se encontró también. Pero no personas detenidas. O con personas detenidas también. Creo que hubo también. Estaba buscando, hay otros lugares que venden más baratos los lentes. Está a precio. 650.000. Hay todo tipo, ¿verdad? Hay todo tipo de ofertas de estos lentes con cámaras a los costados que en realidad se suelen usar para, como decías Silvio, desde investigaciones hasta creación de contenidos. No, creación de contenidos en redes sociales. Se usa bastante. Ahora... Y ahora para detectar el voto. Antes, pues, hasta con el celular uno entraba al cuarto oscuro, ¿verdad? Sí. Al cubículo pero como hay prohibición expresa sobre eso, entonces se recurre a este tipo de dispositivos para buscar asegurar el voto, que no es gratis en este caso. O sea, se puede suponer. Claro, claro. Sí. Bueno, el plano económico, pero que nos afecta a todos en el bolsillo, el precio de los combustibles. Si bien venimos observando en los últimos días algunas rebajas, sobre todo en el diésel y en algún tipo de nafta, hay una cierta expectativa de la posibilidad de una reducción de los combustibles que genera debate también en nuestro país, sobre todo ante la caída del dólar, que de a poco también está repuntando, y un crudo inferior a sus máximos. ¿Qué dijo el titular de Petropar en los últimos días?
señaló que pese a la inestabilidad extrema por la indefinición de la guerra, sobre todo en Medio Oriente, Petropar se posiciona mejor con sus competidores. Los meses previos cerraron con valores muy superiores a lo normal, obligando a una gestión cuidadosa de los costos para el consumidor final. Bueno, después de decir todo esto, la pregunta es, ¿podría bajar? Y no sé, tengo mis serias dudas, más allá de alguna que otra promo de fin de semana, ocasional. Creo que seguiremos en los ritmos actuales en cuanto a los precios de los combustibles. Investigan la posibilidad de existencia de más de 1.500 títulos falsos emitidos por Así luego. el Ministerio de Educación. Sí, una auditoría en el Ministerio de Educación y Ciencias, impulsada por la fiscal Teresa Sosa, investiga la posibilidad de existencia de este número de títulos docentes falsos, tras detectarse inicialmente 8 casos fraudulentos que utilizaron firmas apócrifas de la Universidad Autónoma de Asunción. La investigación penal se centra en el uso de documentos no válidos y busca desmantelar una presunta red de corrupción que emitió certificados sin autorización oficial para el acceso a matrículas docentes. No todas ellas, aclaramos, de esa universidad. Claro. Porque creo que en el caso de la UAA, 2 o 3... 8. 8. 8 casos de allí. No estamos diciendo que los 1.500 sean de allí. Ahora, investiga la posibilidad. Sí, sería muy bueno hablar con la fiscal Teresa Sosa. Sí. Porque es, que genera alarma esto. Sí, de hecho que hace un tiempo venimos hablando de la posibilidad de existencia de varios títulos falsos y por eso la Fiscalía está urgiendo una acción coordinada entre el Ministerio de Educación, CONES y ANEAES para poder implementar verificaciones obligatorias con las universidades para evitar el ingreso de profesionales sin competencias necesarias a ciertos campos, más todavía los más sensibles, relacionados, por ejemplo, a la salud. Totalmente. Se busca determinar si los involucrados conocían la falsedad de sus documentos o no, dado que algunos hicieron cursos engañosos, mientras que otros directamente nunca participaron de capacitaciones, igual tienen un cartón. Bueno, a 20 minutos de las 7 de la mañana, de Vueltas Exteriores. Así es, señor. Nos vamos rápidamente hasta Leila Jiménez porque ya se venía avisorando la posibilidad de un cambio de tiempo en cuanto a temperaturas. Y Sí. Así que... Condición más otoñal. Sí, queremos saber cómo va a continuar también esta condición. ¿Cómo te va, Leila? Buen día. ¿Qué tal, Fer? ¿Qué tal, Silvio? Condición otoñal, pero yo te diría tirando ya más al invierno, ¿eh? Porque ya de a poco nos vamos acercando nuevamente al cambio de estación. Vamos a tener una semana inestable, porque estaba conversando ya con Araceli y me estaba diciendo esto, pero lo más importante también cómo se va a comportar el tiempo el día viernes, el día donde debuta nuestra albirroja en el Mundial 2026, y bueno, muchos grupos seguramente se van a querer organizar para lo que va a ser la previa. Les tiro un dato extra. Veranillo de San Juan este año me parece que off. Vamos a escuchar ya lo que está mencionando también Araceli respecto a esta situación. De hecho que desde ayer ya estamos teniendo estas lluvias dispersas en el sur del país y en el oeste del Chaco. Estuvimos teniendo un acumulado hasta este momento de unos 25, 30 milímetros aproximadamente en el sur de la región oriental. Y ya en términos de lo que sería pronóstico, podríamos decir que esta probabilidad de lluvia se mantendría a lo largo de la jornada del día de hoy, ¿verdad? Estamos estimando que, de hecho que tenemos un boletín especial que está vigente. Básicamente, para lo que sería la jornada de hoy, lluvias dispersas con tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional. Y bueno, ya también esto se estaría extendiendo a lo largo de la semana. Esta probabilidad de lluvias estaría manteniéndose por lo menos hasta lo que sería el día jueves. También con las temperaturas un poco bajas en los amaneceres, ¿verdad? Sí,
Bueno, de hecho estaríamos teniendo hoy una rotación de vientos al sector sur y estimamos también de que estaríamos teniendo, las temperaturas realmente se mantendrían en el mismo orden, ¿verdad? Hablamos de que las mínimas por lo menos estarían entre los 15 y 16 grados y las máximas por lo menos entre los 20, 22 grados más o menos. Ese sería el rango de los valores de temperatura máxima y mínima a lo largo de la semana, acompañado de vientos leves del sector sur. Ahora para el viernes, día del partido de la selección paraguaya, el debut en el Mundial, ¿cómo va a estar ese día el tiempo aquí? Y bueno, a partir de lo que sería, para ese día viernes en particular, vamos teniendo una disminución de la probabilidad de lluvias. El cielo se mantendría mayormente nublado e incluso tendríamos un descenso un poquito más marcado, ¿verdad? La mínima estaría entre los 12-13 grados para lo que sería aquí la área central y la máxima por lo menos entre los 21-22. Así que en términos generales lo que quiero decir es que el viernes estaríamos teniendo un ambiente fresco con vientos del sector sur. Ahora estamos acercándonos ya también al cambio de estación. Vamos a tener también este cambio de temperatura, teniendo en cuenta que ya se llega el invierno. Y bueno, sí, de hecho que la tendencia aproximadamente es de que a partir de lo que sería la quincena de junio estaríamos teniendo ingreso de un frente frío un poquito más relevante, por llamarlo de alguna manera, entonces estaríamos teniendo un descenso de temperatura un poco más marcado ya en el país. Ahora lo que me decía también Araceli, ¿vamos a tener o no veranillo de San Juan este mes? Y bueno, realmente nosotros, o sea, se le denomina veranillo de San Juan, ¿verdad? Porque ocurre cercanas a la fecha de San Juan, ¿verdad? Sin embargo, no lo estaríamos teniendo, o sea, podríamos decir que este episodio cálido que tuvimos fue el episodio cálido de junio, por así decirlo, ¿verdad? Pero para lo que es ya cerca de la fecha de San Juan, cerca del 24 de junio, estaríamos teniendo temperaturas bajas. O sea, temperaturas que estén cercanas a los 30 grados ya no vamos a registrar prácticamente. Y de momento no, al menos hasta final de junio aparentemente no. Gracias. Sí, cuando guste. Bueno, ahí está, tiempo inestable entonces para esta semana, pero el viernes podría mejorar, así que organizarse, a crear los grupos de WhatsApp para preparar el asado, Silvio, Fer, porque el tiempo va a estar realmente bastante lindo, pero a prepararse porque ya se acerca el invierno y también las temperaturas podrían ir bajando conforme transcurran las semanas. Sí, lo bueno es que nos trajiste esa noticia agradable, justito, hasta el jueves nomás esa inestabilidad de tiempo. Sí. Y después ya viernes mejorando, ¿eh? Me gusta, pero con el fresquito. Para el viernes con todo de vuelta, ¿eh? Por eso, sí. Sí. Bueno, gracias, Leila. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y tenemos que brindar algunos detalles también respecto a las internas a nivel de la oposición, digamos, si bien en varios distritos en cuanto a intendencias, sobre todo concurrieron bajo la denominación de alianza con otros sectores de la oposición. Sí. También estas internas de ayer sirvieron para la renovación de las autoridades del directorio del PLRA. Y hay un gran ganador, hay que decir, Fernanda, que es el exintendente de Fernando de la Mora, don Alcides Riveros, y su movimiento que se consolida también el nuevo liberalismo. Sí, señor. Ahí estamos viendo a algunos de los integrantes con apoyo bastante fuerte del gobernador de Central, Ricardo Estigarribia. Finalmente se impuso y será Alcides Riveros el nuevo titular del Partido Liberal Radical Auténtico en reemplazo de Hugo Fleitas. Se impuso delante de otras listas y de hecho tenemos allí parte de cómo quedaron los votos de las demás listas. Contundente victoria. Sí, que fueron presentadas, por ejemplo, y si sacamos o bajamos o subimos un poquito más la imagen, ahí se va a ver mejor. Si subimos, porque son varias las listas más abajo que quedan, ¿verdad? Había sido. No, vamos a bajar más, ahí está. Coherencia Liberal es una de ellas. La lista que era encabezada por Marlene Chispita Orue, militante activa, bastante conocida del Partido Liberal, que tuvo 24.892 votos. Y el gran ganador de la lista 3 del nuevo liberalismo, Unidad para la Victoria, don Alcides Riveros, 232.071 votos, que representa en el porcentual 49.26. Sí, y le seguía a él el Frente Radical. El actual senador liberal, Eber Villalba, también postuló su lista para ser presidente del partido. Él quería ser. Sí, Eber Villalba. 91.132 votos tuvo, quedándose con el 19.34%. No le alcanzó finalmente para llegar a la presidencia del partido.
Después también Alfredo Jaegli. Alfredo Jaegli, que volvió a postularse a la presidencia, una postulación más bien simbólica, 6.651 votos, 1,41%. Más abajo, el famoso doctor Seboí. ¿Nuestro amigo? Sí, no, podemos ir más abajito, bajar más un chiquitito, por favor, las listas, que son varias. Sí. Más abajo, lista 21, dice doctor Seboí, 4.588 votos. Y más abajo, con un importante número también, el equipo del senador Dionisio Amarilla, que también quería ser el presidente del partido, se quedó con 50.479 votos. Abel Villalba también, por ahí 8.312 votos. ¿Qué cantidad de candidatos había sido que estaba para la presidencia del PLRA? Y vamos a tener detalle también ya de la conformación del directorio nacional del PLRA, seguramente... Sí. Porque es la autoridad máxima del PLRA. Viéndolo más acá, perdón la interrupción, Sí, no, por Silvio, favor. pero en Fernando de la Mora, el equipo de Alcides Riveros también se impuso en sus internas. Seguro. Sí, Luis Fernando Franco es el candidato a intendente del PLRA, ya oficializado ayer a través de las internas del equipo de Nuevo Liberalismo. Nuevo Liberalismo que se impuso en varias ciudades. Concepción también, Tati Urbieta. Ah, él también, Formalizó ¿no? también, sí. Acá, Después también en Itá, con Di Martino, se llama el ganador en Itá, el que va a ser candidato a intendente. En Itagua también el doctor Mauricio Ortiz resultó ganador de las internas del Partido Liberal. Diego Alonso en J. Augusto Saldívar. Otro que ganó bien arriba es también del Nuevo Liberalismo en Caacupé. En este caso, Víctor Zárate. O sea, varios distritos con el Nuevo Liberalismo. Sí, al frente. En Limpio también, Pancho Gómez. Y en Luque, Manolo Achucarro Gil. Todos los que estoy nombrando, miembros del Nuevo Liberalismo. Ah, mira, Ñembu, interna de Ñembu. ¿Ah, sí? Blas Lanzoni. Ah, Lanzoni, che. Sí, también se impuso en las internas del Partido Liberal. Gobernador también. En San Lorenzo, Luz Bella González. Sí, le ganó a mi vecino Isaac Rojas. Ah, sí. Que también estaba postulando. Que también obtuvo una buena cantidad, pero Luz Bella se impuso. En Villa Elisa, Sergio Estigarribia, el hermano del actual gobernador y que es luego intendente actual, ¿verdad, Sergio? Sí. Busca la reelección. Así es. ¿Tenemos el discurso de Alcides Rivero anoche? Escuchamos. Hoy no celebro una victoria. Hoy vengo a comprometerme con el Paraguay, de poder ser la persona que pueda construir y liderar y articular la oposición paraguaya. Hoy, más que ganar una interna, es mi compromiso con el Paraguay. Vamos a construir con la oposición paraguaya para poder ser alternativa de cambio en nuestra República del Paraguay. Y eso lo vamos a conseguir todos juntos. Primero, empezando por la unidad dentro del Partido Liberal Radical Auténtico. Hay que significar, y quiero decirle en 3 palabras, unidad, victoria y triunfo es lo que vamos a buscar en las elecciones municipales del 2026 y en las presidenciales del 2028. Vamos a fortalecer el Partido Liberal Radical Auténtico. Vamos a recuperar la identidad del Partido Liberal Radical Auténtico. Vamos a hacer un partido con visión de futuro. Vamos a hacer un partido que pueda debatir ideas de los temas nacionales. Vamos a volver a ser el partido que defienda los intereses del pueblo paraguayo. Vamos a recuperar esa confianza con la ciudadanía y vamos a trabajar todos juntos. A mis compañeros que me van a acompañar en el directorio les digo que van a tener un presidente que no va a ser presidente, no va a ser candidato a presidente de la República del Paraguay, ni no va a ser candidato a vicepresidente de la República del Paraguay. Va a ser un presidente que va a conducir a la victoria, primero en las municipales del 2026 y luego en las presidenciales de 2028 al Partido Liberal Radical Auténtico.
Pone una cierta alerta que se genera a nivel de hidrología en nuestro país, hablando de la derivación, la consecuencia que podría traer el fenómeno el Niño, que podría darse justamente en esta temporada. Hay preocupación y también alerta de autoridades y especialistas. De hecho, hay todo un mecanismo de preparación ya a nivel también en nuestro país, de la Secretaría de Emergencia Nacional y otras reparticiones de Fuerzas Armadas. El río Paraguay podría alcanzar valores críticos, podría afectar la navegación, dice el abastecimiento y diversas actividades económicas en la región. La situación se enmarca en un escenario de variabilidad climática que ya viene mostrando impactos en el caudal del río. La información de último momento nos lleva hasta Joel López. Abandonaron un vehículo con droga, Joel. ¿Es así? Contanos, buen día. ¿Qué tal? Buen día, saludos a nuestros televidentes. Sí, estamos observando la camioneta justamente tras la incursión policial. Abandonaron este vehículo con 320 kilos de droga. Un trabajo policial que justamente derivó en la incautación de este cargamento que estaba ya a punto de llegar a destino. Una camioneta modificada. Están observando ustedes en imágenes la camioneta, esto en Puerto Indio. Vemos también que el vehículo solamente tiene un solo asiento, el resto es solamente para tener espacio para transportar la droga y era un vehículo modificado. Vamos a hablar con el subcomisario Luis Gamarra con relación a esta incautación. ¿Qué tal? Buen día. Se incautó, ¿cómo se dio la incautación? Y obtuvimos información personal acá de la oficina regional. Recibió información referente a un desalijo de supuesta marihuana y zona de Puerto Indio a la vera del lago Itaipú. Presumimos que es para pasarlo al otro lado, al lado brasilero. Por lo que personal a mi cargo se trasladó, o sea que nos trasladamos hasta el lugar. Una vez que llegamos ahí, es un lugar de bastante difícil acceso, una zona boscosa. Cuando estas personas que se encontraban en el lugar se percataron de nuestra presencia, se dieron a una huida. Aproximadamente 4 a 5 personas que presumimos que estaban trabajando ahí, realmente ya transportando la sustancia a través de embarcaciones hacia el vecino país. ¿Por qué esa presunción? Porque una vez que corrieron, se dieron a la fuga hacia una zona boscosa. Posterior a eso se pudo escuchar el sonido de un motor de deslizadora de lancha, que son las embarcaciones que ellos utilizan para hacer pasar la sustancia por la velocidad misma de estas máquinas. ¿Qué se sabe del vehículo? ¿Algún dato que tienen ustedes registrado? ¿Nombre de quién o no tenía ningún tipo de placa? Tenía una placa, pero presumimos que no le corresponde. Estamos como ustedes mismos ven, todavía ni siquiera guardamos las evidencias, estamos en pleno procedimiento todavía. Estamos esperando también convocar a la gente de automotores para que puedan verificar si el vehículo corresponde a la chapa o es como estamos presumiendo nosotros, robado hacia el lado brasilero. ¿De cuántos kilos estamos hablando? Estamos hablando de 321 kilos de supuesta marihuana, un vehículo automotor, como ya viste, una Toyota que nosotros lo llamamos acá Fortuner, un vehículo de alta gama que significa una pérdida bastante significativa, especialmente en la logística de estos sujetos, que es un medio de transporte, como ustedes mismos ya vieron, es un vehículo que está preparado específicamente para el transporte de este tipo de sustancias. Vemos que incluso sufrió varias modificaciones. Asimismo, el vehículo está más alto, le sacaron los asientos para que pueda
caber mayor cantidad de sustancia. Por eso mismo es que presumimos nosotros que ellos ya habrían pasado una cantidad significativa de sustancia al lado brasilero antes que nosotros lleguemos, ya que recibimos la información y es el tramo que tuvimos que recorrer es bastante largo, aproximadamente 1 hora y media, 2 horas hasta el lugar. Bueno, pérdida estimativa para esta organización delictiva. Y estamos hablando de aproximadamente unos 200 a 300 millones de guaraníes, solamente contando lo que sería la mercadería. También tenemos el vehículo automotor, que como sabemos es un vehículo que tiene un valor en dólares aproximadamente de 40, 50 mil dólares. O sea, una pérdida muy importante. Es una pérdida bastante importante, ya sea en la sustancia como también en la logística de estos sujetos. Ahí está. Gracias, subcomisario. Ahí está justamente la versión de la policía, la intervención. Esta droga que están observando ustedes estaba siendo transportada justamente a bordo de esta camioneta de alta gama modificada. Ya nos decía también el costo, la pérdida que ocasionó esta intervención policial. No se pudo dar con los supuestos encargados de transportar la droga, pero hay datos interesantes que también se va a ir cruzando con los pares del Brasil. Seguro, porque aseguraba también el jefe policial, Joel, que una carga anterior ya pudo pasar mediante esas embarcaciones rápidas por el lago Itaipú y llegando ya a territorio brasileño, y por lo menos esta gran cantidad igualmente de marihuana se pudo decomisar del interior de esta camioneta de alta gama acondicionada. Habría que ver también qué datos se tiene de este vehículo, la chapa seguro que no le corresponde, en fin. Toda una estructura, así como los aviones, los aviones modelo Cessna que se utiliza por lo general para el transporte aéreo de droga, principalmente cocaína. Le sacaron todos los asientos y justamente para tener mayor espacio de carga. Impresionante. Sí, una locura. Y la chapa que está medio golpeada, joven. También. Sí, acá también queremos mostrar que ellos modificaron, levantaron más la camioneta. Tiene ya también un refuerzo para poder soportar mayor cantidad de carga. Acá vemos esa modificación que sufrió justamente la camioneta. Levantaron más para darle más fuerza, resistencia a la carga. Entonces se ve también que hicieron un trabajo para poder modificar esta camioneta. Lujosa, por cierto. Totalmente. Y vamos a ver si la policía logra dar con esta estructura, ¿verdad? Que evidentemente estaba operando ya hace tiempo también. Totalmente. Esas informaciones recabaron y nos decían de que tuvieron que transitar por 1,5 kilómetros para llegar a la zona de operaciones de estos delincuentes. Bueno. Puerto Indio, que es un punto característico del tema de contrabando, ¿verdad? Y ahora de droga también. Totalmente. Ahí está. Ya dijiste, tal cual, es un punto muy estratégico para las operaciones ilícitas. Sí, señor. Cómo continúa la investigación y si finalmente se pueden obtener mayores detalles de la camioneta, del número de chapas, si le corresponde o no, dónde fue robado, si fue acá, si fue en el lado brasilero. O un cabrito brasileño que entró acá también, ¿verdad? Sí, que pasa muchísimo. Lo más probable sea del Brasil. Estamos atentos. Gracias, Joel López. Hasta luego. Con este tema, abandonaron 321 kilos de marihuana en zona de Puerto Indio. Bueno, y lastimosamente malas noticias de vuelta para los jubilados y pensionados de la Caja Fiscal. Fernanda, estamos repasando imágenes de una de las tantas manifestaciones realizadas frente a la Caja, frente a la comuna de Asunción, porque era la comuna que mayor deuda arrastraba también con la Caja. ¿Y por qué hablamos de un revés judicial? Había sido que este pasado 2 de junio, una resolución que recién ahora trasciende de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, le da la legalidad jurídica, Yayupe, a las millonarias bonificaciones y gratificaciones que perciben los miembros del Consejo de Administración de la Caja Municipal. Una caja que está en quiebra, ¿verdad? Que ahora levemente está repuntando,
pero esta decisión judicial genera la indignación de los jubilados precisamente. ¿Qué es lo que hizo la Corte? Anula una resolución del Tribunal de Cuentas que en principio había bloqueado ese pago millonario de beneficios a los miembros del directorio de la Caja Municipal. Los afectados recurrieron en una acción ante la Sala Penal y la Corte le da la razón a los directivos de la Caja Municipal y con esta decisión seguirán cobrando esas bonificaciones adicionales. Y agregar que los jubilados, entre tanto, están cobrando cuotitas sus jubilaciones y sus pensiones. Creo que están arrastrando pagos pendientes desde marzo, inclusive, a la fecha. Se logró más o menos zanjar en ciertos momentos la situación. Se salió del pozo ya, Yupe. Sí, y fueron pagando. Sí. Más o menos regularizaron de a poco los pagos, por eso también ellos dejaron de manifestarse. Es así, pero esto otra vez va a generar una protesta, seguramente señalan que la sentencia esta de la Corte genera indignación, consideran que permite mantener privilegios para un grupo reducido de personas, los directivos, mientras miles de beneficiarios enfrentan dificultades económicas. Hablan de una contradicción escandalosa y una señal muy perjudicial que se emite desde la propia Sala Penal. Exgobernador de Central, Hugo Javier González, deberá afrontar su segundo juicio oral y público, pero recién en el año 2027. Recordemos, él ya está condenado a 10 años de cárcel por un primer caso de corrupción, pero afrontará un segundo juzgamiento para febrero del 2027. Está prevista la diligencia judicial. Esta nueva causa está relacionada con un presunto desvío de más de 18.300 millones de guaraníes que correspondían a fondos de la gobernación y que fueron utilizadas durante su administración. Hubo una decisión judicial que ratificó que esta causa debe ser elevada a juicio oral y público y mantiene al exfuncionario como uno de los principales acusados junto a otras personas implicadas. El proceso se suma al caso anterior por obras fantasmas, por el que ya fue sentenciado en el Y atención con este tema también. En los últimos días el propio Ministerio de Salud Pública ha confirmado el fallecimiento de al menos 5 personas a causa de virus respiratorios en nuestro país. 3 de los fallecidos por influenza A, H3N2, y ninguno de estos fallecidos contaba con la vacuna respectiva, según los datos, repito, de la cartera de salud. Es por ello que las autoridades sanitarias, en este caso, instan a la vacunación anual para reducir las complicaciones graves y las muertes asociadas a la influenza, especialmente en la franja de adultos mayores, niños pequeños y personas con factores de riesgo. Y tenemos que hablar de un hecho trágico. Un hombre profesional albañil de 44 años, identificado como Cayo Lilio Balbuena Abogado, falleció en zona de Santa Rita
Esto tras recibir un disparo accidental en el abdomen cuando regresaba de una jornada de pesca. Esto pasaba el fin de semana, el sábado específicamente, frente a su vivienda en el barrio Los Maizales de Santa Rita. La víctima bajó de su motocicleta y apoyó la culata del arma en el suelo. Y Osoros ese. sí, el famoso Osoros ese. Provocó la detonación involuntaria del arma, esta maniobra, este movimiento. Él fue auxiliado por bomberos voluntarios y trasladado al hospital distrital local. El hombre falleció lastimosamente minutos después de ingresar a ese centro de atención médica. La policía incautó el arma involucrada o el arma que fue utilizada en ese momento, que estaba en su poder, que era un rifle de aire comprimido modificado para calibre. Y el caso quedó a cargo de la fiscal, o del fiscal de turno, mejor dicho, el agente Edgar Benítez. Bueno, vamos a este procedimiento antidrogas que se desarrolló en el Chaco por parte de agentes de la SENAT de la Regional 11 de Filadelfia. Los antidrogas detuvieron a un señalado distribuidor de cocaína en una comunidad indígena, inclusive en el distrito de Loma Plata. Durante el operativo dentro del plan Sumar, se incautaron casi 28 gramos de droga fraccionada en decenas de dosis listas para la venta, además de dinero en efectivo y un teléfono celular. El procedimiento se realizó incluso en plena vía pública, de acuerdo al reporte de la regional de la SENAT en el Chaco. Nos vamos hasta Ciudad del Este para hablar de la denuncia de un turista brasileño que hablaba de una posible estafa de parte de un local que como consecuencia fue intervenido por una comitiva fiscal, policial y municipal que llegaron hasta este local de electrónicos en pleno microcentro de Ciudad del Este. El turista brasileño denunció haber pagado 8.300 reales por productos electrónicos que posteriormente se intentaron sustituir por mercaderías que eran distintas a las acordadas. Se hizo una mediación de parte de las autoridades y el propietario del comercio, atendé un poco, don Silvio, A ver. devolvió la totalidad del dinero al comprador. ¿Y si reconoció el hecho? Reconoció el hecho, básicamente. Y vos sabés que ese es el esquema bastante utilizado o aplicado en Ciudad del Este, ¿eh? ¿Y cómo es? Vos te vas y compras un parlante de tal marca y te dan de otra marca. Y te dan de otra marca, o si no, los famosos guías turísticos, guau, que te llevan a un determinado comercio y vos haces tu compra y al final cuando te entregan ya es la caja nomás del producto y con cualquier otra cosa adentro. Bueno, y algo así es lo que habría ocurrido en este caso en Ciudad del Este, denunciado por un turista brasileño. De igual manera, los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público para la investigación correspondiente. Pero te cuento que se va a cerrar nomás ahí la investigación, porque cuando son delitos de orden económico y se hace la reparación de ese daño, se hace la compensación y
Bueno, hace rato, Fer, estábamos hablando de que la Fiscalía con el MEC, con ANEAES y CONES están investigando un esquema de títulos falsos, 1.500 decía aproximadamente, títulos falsos. Y esta vez mostramos la ANDE. ¿Y por qué hablamos de la ANDE? Porque un falso ingeniero en electrónica irá a juicio oral y público. Atendé lo que es. Él se llama Guido Evaristo González. Fue nombrado como funcionario de la ANDE en agosto de 2012, para lo cual presentó el título de ingeniero en electrónica. Buen día, ingeniero. Hola, Inge. Famoso. Sí, era así el trato ahí. El título es pedido supuestamente por la UNA, por la UNA. Sin embargo, durante una auditoría interna y cruce de datos, se corroboró que el documento no es auténtico. En agosto de 2024 se presentó la denuncia penal y el fiscal Oscar Delfino, mejor dicho, Oscar Delfino acusó al falso ingeniero por producción de documentos no auténticos y cobro indebido de honorarios. Fíjate, porque él venía... Él cobraba... Es como así el Rivas que usó su título de abogado para obtener beneficios. El juez Rolando Duarte envió ya la causa a juicio oral y público, resaltando incluso el propio juez que González, el acusado, sigue percibiendo remuneración precisamente, y que la prescripción que pretendía la defensa no puede correr porque los hechos son de carácter continuado. Ingeniero en electrónica, supuestamente. Y no cursó la carrera aparentemente, es lo que se va a definir seguramente en el juicio oral y público. Y venía cobrando como tal, seguramente unos beneficios adicionales, mínimo ese, ¿cómo decía? Beneficio por título. Sí, ese es uno nomás, pero después tenés otros beneficios adicionales, sobre todo en la ANDE, ¿verdad? Que paga muy bien. Paga bastante bien, eso te iba a decir, ¿verdad? No era poca cosa la cantidad de dinero que mensualmente cobro. Es así. Bueno, vamos a ver cuándo empieza este juicio oral y público. Bueno, ya se viene enseguida, Martín, para todo lo que es deportivo, todo lo que implica los días previos a este choque trascendental entre nuestra selección y los Estados Unidos, la primera cita de nuestra albirroja. Y un anticipo informativo del plano político y ya derivación de lo que fue ayer la jornada eleccionaria. Hay una primera reunión ya entre el oficialismo colorado, que triunfó en Capital y en prácticamente todo el país, y el movimiento disidente. Movimiento Honor Colorado visita esta mañana a las 10 la carpa de Colorado Añetete. Esto confirmó el propio presidente de diputados, Raúl Latorre, jefe de campaña de la lista 2. Hoy a las 10 van a visitar el puesto comando de Colorado Añetete. A ver, ¿quiénes van a participar de esta reunión? El diputado disidente Daniel Centurión, el exministro y precandidato a la presidencia por la disidencia Arnoldo Vins y el diputado Mauricio Espínola. Según este anticipo informativo, una primera reunión entonces entre los más importantes movimientos del Partido Colorado.